que hay un error conceptual en el equipo económico y eso está siendo muy percibido por los mercados. Por eso ayer pusimos los mercados no la ven y ese es un problemón para un esquema que requiere que por lo menos el mercado la vea. Y hubo algunos testimonios de la reunión ayer con banqueros, ¿no? Algún banquero que dijo están muy cerrados, hablan solo con los que piensan como ellos. El problema es que casi nadie hoy piensa como ellos. Entonces, yo creo que ese es el problema principal. Yo lo que veo desde el viernes, mi preocupación principal, no es ni los pasivos remunerados del Banco Central, ni si están cambiando del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho esos pasivos remunerados para que estén en el mismo pantalón, en cabeza del Tesoro, y que a su vez tengan una garantía del Banco Central. Entonces el Banco Central, que tiene menor riesgo, ¿cómo le va a dar esa garantía? En última instancia, todo eso a mí me parece completamente secundario. Porque acá lo que todos están viendo, y no son solamente ahora, lo están viendo los mercados, yo creo que el banco que primero la vio, y lo sacamos acá hace un mes, a Barclays con Sebastián Vargas, pero lo que están viendo hace rato los economistas y que nosotros dijimos era el gran problema y la gran inconsistencia de este esquema económico, era la cuenta de dólares. Es decir, este es un esquema que necesita generar dólares propios. Y ¿se acuerdan? Yo del 13 de diciembre, cuando tuve la oportunidad de hablar con Caputo, bueno, obviamente era un interrogante enorme. ¿Cómo hace? ¿Fijás el crawling en el 2%? ¿Y cuándo eso va a significar que tengas un atraso cambiario, con el perdón de la palabra, similar al que tenía Massa antes de evaluar en agosto, o similar al super atraso cambiario que te dejó Massa en diciembre? Bueno, esas eran todas discusiones, la verdad que muy válidas, que se veían en el horizonte, ¿no? La vieja frase de Orbush, ¿no? Los problemas se ven muy lejanos en la economía, no sabemos cuándo van a ocurrir, a veces tardan más tiempo en llegar de lo que pensamos, pero cuando detonan se precipitan más rápido de lo que imaginábamos, ¿no? Entonces, eso se veía en el horizonte, era obvio que se veía en el horizonte, porque todos los planes de estabilización en la Argentina, y hay una discusión si este era un plan de estabilización o era la parte del sinceramiento, pero se mezcló todo. Milei y Caputo decían, este es el plan, no me hablen que hace falta un plan de estabilización porque este es el plan. Bueno, se veía en el horizonte que en algún momento te iban a testear, porque todo el mundo ha visto 70 años o más de que cuando la Argentina se vuelve cara en dólares y encima te estás volviendo cara en dólares sin dólares, algo inédito, es decir, por las regulaciones que vos estás generando, bueno, eso termina mal. Entonces, primero lo advirtieron los economistas ortodoxos, amigos del gobierno, por eso nosotros lo citamos tanto, porque si el gobierno no escucha a lo que son los que lo quieren ayudar, los economistas ortodoxos, que estaban codo a codo con el propio gobierno, está bien, después Milei puede decir, son unos resentidos, son unos envidiosos, el presidente puede estar hablando del Nobel de Economía, de las funciones de producción no convexa, de cualquier verdura, pero al final del día tenés un problema y ese es el que está percibiendo todo el mercado. Y el problema es cómo va a ser esta economía para generar dólares, porque si esta economía no genera dólares, el año que viene cae en default. Y ese es un escenario terrible para cualquier gobierno porque significa empezar todo de cero y una gran inestabilidad. Y obviamente, como decís vos, Martín, los mercados siempre se anticipan, no van a esperar hasta el último día a ver si lograste chanflearla y conseguir el salvataje del fondo o el salvataje de un préstamo bilateral o lo que fuera. Entonces yo creo que el problema principal, lo que están todos viendo hoy, es la cuenta de dólares. Y desde ese punto de vista, bueno, el gobierno no da ninguna señal, sino que la señal que dio el viernes pasado, más allá de la cuestión de explicar la segunda fase de emisión cero, una verdura total, total, porque todo esto ya estaba descontado y todo el mundo sabía cómo era ese traspaso para limpiar los pasivos remunerados del Banco Central y ponerle la deuda en pesos en cabeza del Tesoro. La señal que quiso dar el gobierno, y le falló, le salió mal, es voy a seguir con el crawling del 2%, voy a seguir con el dólar blend 80-20,
no voy a devaluar y voy a seguir con el cepo mientras sigo acomodando la economía. Bueno, si vos seguís con ese esquema, todos van a seguir viendo en el horizonte la crisis. No sabemos si va a tardar más o menos, pero en algún momento cuando se precipita, perdés el control de las variables. Entonces, a mí me parece que hay una serie de soluciones muy elementales que significan abordar el problema de fondo y decir, bueno, ¿cómo va a generar dólares esta economía? El FMI, uno puede pensar, bueno, te hackearon, te dieron un ultimátum, te clavaron el informe de hace 2 semanas para ver cómo reaccionaba el gobierno y el gobierno no reaccionó. Pero la verdad que también te dio una puerta de salida, te está diciendo el fondo, no sigas vendiendo en los mercados, que vos vas a conseguir 10.000, 15.000 millones de dólares con un acuerdo con nosotros, porque un acuerdo con el fondo, un nuevo programa, no lo vas a tener si no haces un programa de estabilización tradicional. Y el fondo dejó en claro lo que quiere, que no es lo que quiere Milei. Entonces, eso detonó, pero también te da una puerta de salida. Y hay un número, y lo cito a cabal o no, porque Milei haya dicho que fue el mejor ministro de Economía de la historia. Yo no concuerdo con esa apreciación que tiene el presidente, que siempre basa sus cosas en base a los acercamientos personales o los resentimientos personales. A veces habría que serenar un poco la cabeza y pensar un poco más en perspectiva. Lo cito porque la verdad que lo que está planteando es interpretar claramente lo que dice el staff del FMI y no es cerrado lo que dice. La Argentina tuvo, no es cerrado lo que dice en términos de la acumulación de dólares. Y el mensaje es, che, van a ser la misma de siempre, pero ya lo echamos una vez a Caputo para pedirnos financiamiento con atraso cambiario, vender los dólares en el mercado para volver todo a lo mismo. ¿Para qué? Para tratar de dar una señal en el mercado desde el punto de vista financiero y no avanzar, no seguir. Entonces, lo que están diciendo es un cálculo que, la verdad que en el paper o el documento ese que circuló Cavallo entre sus clientes, la verdad que está muy claro. Dice, bueno... Está acá, Sí, acá sí. está. No, ahí hay un punto muy interesante que dice que yo no lo había visto en esa comparación, pero es un poco el cálculo que hacíamos todos. Dice, bueno, el primer semestre del año tuviste un gran superávit comercial. Ahora, ese superávit comercial fue el 17% de las exportaciones. Es decir, y ese superávit comercial lo tuviste porque tuviste derrumbadas las importaciones y porque tenías un tipo de cambio más alto. Empezaste con un tipo de cambio cuando llevaste 350, 800 a valores de hoy de 1.600, el oficial, y después te lo fue comiendo la inflación. Entonces fue un superávit comercial que vos conseguiste de manera excepcional, además de que postergaste el pago de importaciones, porque venías en un esquema de las 4 cuotas de pagar importaciones. Entonces, acumulaste de reservas 9.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares, compraste 17.000 millones de dólares, pero acumulaste deuda con el exterior de los privados, de los importadores, por más de 10.000 millones de dólares. Pero eso fue excepcional. Ahora, simultáneamente, vos tiraste en el mercado financiero otro superávit comercial, que fue el 20% de las exportaciones. Es decir, una parte muy grande, otros 9.000 millones de dólares, los pusiste para mantener artificialmente el dólar financiero en 1.000 pesos, 1.100 pesos, lo que estuvo todos estos meses, ¿no? Mirando hacia la segunda parte del año, es imposible que vos puedas mantener el mismo superávit comercial a menos que tengas una brutal recesión. A menos que vos mantengas un esquema de brutal recesión, como tuviste en la primera parte del año, con números de caída pandémico. Entonces, si vos no vas a tener en la segunda parte del año esa brutal recesión, y bueno, no vas a poder acumular dólares, más allá de la estacionalidad de lo que hablamos en la segunda parte del año, los últimos 20 años, el Banco Central siempre vende dólares. Y sobre todo porque el 20% de las exportaciones lo estás tirando en el contado con liquidación. O sea que vos vas a perder 3.000 millones de dólares por lo que tenés que pagar de servicio de deuda, en el mejor de los casos, la segunda parte del año, y seguís poniendo en el financiero otros 8.000, 9.000 millones de dólares que podrías acumularlos en el dólar, en las reservas, en el dólar oficial. Es absurdo.
No cierra por ningún lado. Fue la alerta del FMI, es lo que están viendo todos. Y es, bueno, el mensaje que todos están enviando respecto a, bueno, decime cómo vas a seguir acumulando dólares. Porque si no, más allá de todas las martingalas que haga desde el punto de vista financiero, más allá del rearmado del carry trade que quieras hacer con la tasa de interés, es el problema de siempre en la Argentina. Tasa versus dólar, eso nunca terminó bien. No, bueno, yo quiero un puente para el 2025 porque van a entrar todas las inversiones con el RIGI, con la minería que vuela, el petróleo y gas y todo eso. Muy difícil que tengas ese puente. Sobre todo porque no vas a tener un acuerdo con el fondo si vos seguís con este esquema, por lo menos hasta que llegue Trump. Si gana Trump, que asume cuando, el 20 de enero. Sí, Entonces, faltan siglos. yo creo que lo que están viendo todos, y por eso me parece, y yo creo que el problema principal ahora no es que sea insalvable lo que tengas por delante, al contrario, tenés posibilidades de maniobrar y reformular tu esquema económico, que básicamente tiene que ver con lo que te planteó el FMI, salvar la inconsistencia cambiaria monetaria que tenés. Este plan es inconsistente, vos no podés entrar a un plan de estabilización con este atraso cambiario. La fatal arrogancia de los economistas, Milei diciendo los speeches, lo que fuera. Así, fatal arrogancia. ¿Y cómo tenés los dólares financieros 60% más caros que el oficial? Fatal arrogancia tenés vos, que estás clavando el dólar oficial y llevás el 2% del Crolimpec. Solo con una devaluación empeorás todas las cosas. No sirve para nada, no resuelve nada. El gobierno mandando a los influencers, 2 o 3 influencers que tiene para decir, bueno, hay que salir, no hacer lo de siempre, devaluar, estamos totalmente de acuerdo. El que devalúa en estas condiciones no sirve para nada. Tenés que presentar un plan integral. ¿Cuál puede ser ese plan integral? Hay una puerta que están abriendo. El fondo te lo sugirió, Cavallo lo menciona también en la sugerencia, ¿no? Cuando dice, bueno, muy simple, si terminen con el 80-20, eso es una intervención inadmisible. Decíamos que era ridículo cuando Guzmán vendió 2.700 millones de dólares en el contado con liquidación para tratar de ganar las elecciones de 2021, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y le dieron una paliza al kirchnerismo y después dejó de vender. Massa vendió en la elección del año pasado, se calcula unos 2.500 millones de dólares en el contado con liquidación. Este gobierno lleva vendido 9.000 millones de dólares en el contado con liquidación. Entonces, eso es lo que están viendo todos como inconsistente. Ahora, eliminás eso. Bueno, le estás bajando el dólar al exportador. Bueno, ¿qué dice Cavallo, el FMI te sugiere y compañía? Bueno, acomodá 10% arriba, que sería la compensación para el dólar oficial. Llevarlo a 1.000. De 900 a 1.000, ¿no? A 1.000 y pico. Y bajá 10 puntos de impuesto país para que sea compensada y no se traslade a precios. Y después, bueno, ve a dónde quedan los dólares financieros, que si vos liberás en algún momento eso y tenés confianza y generás alguna perspectiva, tampoco debieran quedar en cualquier valor. Los valores que vimos en el kirchnerismo el año pasado, valores de hoy en octubre de 2.400, 1.500 pesos, eran valores de crisis y de un gobierno no tenía ningún rumbo. Emisión monetaria desatada, déficit fiscal. El valor de 3.500 pesos, valores de hoy de octubre de 2020, plena pandemia, cuando se le dispara a Guzmán y demás, no son los valores hoy de referencia. Ahora, el temor y el pánico que tiene Caputo a salir de su esquema que le sirvió en una primera etapa, pero se tiene que mover rápido antes que se le anticipen todas las variables. Y eso es lo que le están pidiendo. Y eso es lo obvio, para que vos puedas conducir la política económica hacia otro lugar. La fase 2 debiera ser justamente no salir del cepo inmediatamente, sino plantear, balizar cuál es el camino, cómo va a generar la economía dólares para, a su vez, generar confianza y a partir de esa confianza, bueno, poder refinanciar los vencimientos de deuda que empieza a tener pesados el año que viene. Entonces, a mí me sorprende porque el gobierno se quedó, algunos dicen, esto es un plan de tratan de hacer un plan de estabilización de la década del 60, antes de expectativas racionales. Ese es un gobierno súper ortodoxo, pero tiene los instrumentos de hace 50 años. Es decir, como no sé si Melconiano, quien lo dice, picapiedra, ¿no?
Es decir, hacen el ajuste fiscal, está bien, es el ancla fiscal, hacen toda la limpieza del balance de Banco Central, pero mientras tanto no generan ninguna expectativa. Eso es lo que llama la atención. Es decir, en vez de balizar el camino, de bajar la incertidumbre, decir, vamos por acá, dicen, no, son todos unos boludos, nadie entiende nada, son todos unos brutos, unos burros. Nosotros estamos reescribiendo la teoría económica, la tenemos clarísima, y todo el que opina distinto es un zurdo, es, no sé, un destituyente. Entonces, no sé, a mí me parece que el principal problema hoy, antes del problema este cambiario, lo que estaba contando, es la visión que tiene el equipo económico. Es decir, la fatal arrogancia. La idea, este mensaje, ¿no?, que dio un banquero que se reunió el otro día con ellos, hablan solo con los que le dicen que sí, que piensan iguales que ellos. El problema es que hoy casi nadie piensa como ellos.